Ayer tuvo lugar en Los Barrios el encuentro empresarial en apoyo del Corredor Mediterráneo, en el que participaron alrededor de 500 empresarios venidos de toda España, pero especialmente del arco mediterráneo. Fue un encuentro histórico. Hoy ponemos en marcha el movimiento Quiero Corredor aquí en Campo de Gibraltar, porque aquí nace por el sur el Corredor Mediterráneo. El Corredor Mediterráneo tiene muchos beneficios, como son el empleo, el territorio, el turismo, el medio ambiente, la movilidad. Pero esta mesa redonda hemos querido centrarla en empleo, movilidad y medio ambiente. Agradecemos que estén con nosotros y que apoyen esta iniciativa de la sociedad civil. Juan Carlos Ruiz Boix, vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Cádiz; Manolo Triano, secretario general de Comisiones Obreras Campo de Gibraltar; y Manuel Morón, el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí. Me gustaría empezar por una pregunta un poco más general para explicar a las personas que están aquí con nosotros, incluso la gente que por redes sociales nos pueda seguir, en qué situación a nivel de infraestructuras está la provincia de Cádiz y especialmente Campo de Gibraltar. Te cedo la palabra. Pues muchas gracias. Gracias por invitarme a participar en este encuentro. Y la provincia de Cádiz a nivel terrestre tiene principalmente dos salidas, una hacia lo que es la capital de Andalucía, en Sevilla, que tenemos la autopista, que es la única que queda entre las capitales de provincia de Andalucía con la capital de la comunidad, que parece que cumple en el año 2019 y que venimos reivindicando el que se liberalice, el que no exista peaje, el que ya sea accesible para todos. Y luego en el Campo de Gibraltar de forma terrestre también tenemos otra autopista, en este caso hacia Estepona, que además de las más caras que hay en toda la red nacional. Es cierto que existe una autovía cargada de rotondas y de dificultades, que tiene ya pues, una carga de años elevada, y principalmente esas son las dos vías de comunicación. En segundo lugar, el tren, que es el que realmente hoy nos trae aquí, y donde tenemos una vía del siglo XIX que está totalmente desfasada, que lleva formando parte de los distintos programas electorales de los distintos gobiernos que han existido en las dos últimas décadas, pero que no hay una apuesta decidida por resolver la conexión de Algeciras con Bobadilla, con Antequera, con el centro o con el principal nodo logístico que tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que es la que nos debe de servir para interconectar con el resto de España, principalmente con Madrid, con la frontera para salir a Europa, y que no contamos con las vías totalmente actualizadas, electrificadas, para competir en igualdad de condiciones como otros territorios o como otros puertos de España. Manuel, no sé si usted quiere añadir alguna cosa. Bueno, desde el punto de vista portuario, un puerto no se puede concebir como un centro de actividad aislado. El puerto es un eslabón más de una cadena logística, y las cadenas fallan por el eslabón más débil. Por muy robusto que sean los eslabones, si hay uno débil, pues por ahí falla. ¿Qué le pasa a nuestro puerto? Es un puerto en sí, que es un eslabón muy potente, más de 100 millones de toneladas, nos ha colocado pues, como el primer puerto de España, el primero del Mediterráneo. De los 1.200 puertos que hay en Europa ya estamos en el puesto número 4, por tanto un eslabón muy potente. Tenemos una conectividad marítima, que es el eslabón hacia el mar, también envidiable. Recientemente la revista Drewry nos colocaba entre el top 20 mundial, y en el último trimestre del año pasado Algeciras ha sido el segundo puerto del mundo, solamente por detrás del puerto de Singapur, que más ha incrementado su conectividad marítima. O sea, un eslabón marítimo magnífico, un puerto como eslabón de actividad portuaria extraordinario, con una gran potencia, pero falla el eslabón terrestre. Y si falla el eslabón terrestre, falla la cadena logística. Por eso es fundamental, como comentaba el alcalde de San Roque, que nuestra conexión ferroviaria pues, es mejor. Mariano. Bueno, creo que, si me permitís, en principio me gustaría aprovechar la oportunidad para felicitar a la Confederación de Empresarios de Cádiz por esta iniciativa. Yo creo que habéis trabajado mucho y además habéis triunfado en la medida en la que yo creo que efectivamente el acto que hacéis ayer pues de alguna manera viene a poner sobre la mesa la apuesta del tejido empresarial por una infraestructura que yo creo que el conjunto de la sociedad considera que es una infraestructura básica para el desarrollo económico de Andalucía
más concretamente en nuestra comarca. Respecto a tu pregunta, ¿no? Por complementar un poco lo que ya se ha dicho. Efectivamente, si me permitís el chiste o el gracero, decía un amigo, un compañero, un periodista, hicimos una campaña en su momento con el tema de los peajes, ¿no? Porque efectivamente si quieres salir o entrar a Cádiz por una vía de alta capacidad, tienes que pagar, vengas de Málaga o vengas de Sevilla. Decía un amigo, cuando hicimos una campaña contra los peajes, que nos habíamos equivocado, que había que hacerlo en positivo, y había que decir, Cádiz algo tendrá que haberla que pagar. Es verdad que es una frustración que desde hace años arrastra nuestra provincia, porque no es una cuestión exclusivamente de comunicación personal, de ir a un sitio u otro. Estamos hablando de que es un lastre importante para la economía de nuestra provincia y lógicamente para la economía del campo de Gibraltar. Que las dos únicas vías, que las dos únicas carreteras que hay para salir de una vía de alta capacidad sean dos autopistas de peaje. Aquí estamos todos pendientes, aunque hay noticias contradictorias, de que el año que viene, que termina la concesión de la autopista con Sevilla, pues efectivamente se liberalice ya de una vez, porque entendemos que es un elemento importante para el desarrollo económico de nuestra provincia. Y después está un elemento que para nosotros es clave, que es el corredor ferroviario, ¿no? Decía aquel que son tristes los tiempos en los que hay que demostrar lo evidente, ¿no? Y es evidente que la conexión ferroviaria es un elemento sustancial para desarrollar las potencialidades económicas, no ya del campo de Gibraltar, que lo es, y del conjunto de la provincia, sino de Andalucía. No es razonable, desde ningún punto de vista, que a estas alturas de siglo, con el desarrollo económico que tiene y las potencialidades que tiene Andalucía y el campo de Gibraltar, no tengamos un elemento sustancial. Hablaba el señor Morón bien de ese tema, un elemento sustancial para nuestro desarrollo económico. Y en ese sentido, en esta comarca, yo creo que en el conjunto de Andalucía estamos cansados de palmaditas en las espaldas y de discursos que no se corresponden, que no se compadecen con las votaciones presupuestarias y no digamos ya con las ejecuciones presupuestarias que se han hecho en las últimas décadas. Yo creo que tendremos oportunidad de ver lo que afecta y bueno, pues yo lo dejaría aquí en esta primera intervención. Y a nivel de empleo, ¿creéis que sería beneficioso el corredor mediterráneo? O sea, ¿creéis que se están perdiendo oportunidades de negocio, oportunidades de creación de nuevas empresas? Se entiende que sí. El puerto de Algeciras tiene una ubicación geoestratégica que es envidiable y por tanto, por mucho que otros puertos quieran mejorar esa posición, eso es inviable, lo da el lugar donde estamos, en el estrecho de Gibraltar, con el mayor tráfico marítimo, yo creo que de los 1 o 2 puntos, Manolo conocerá mejor, del mundo. Somos un puerto isla en el que no hay esa comunicación, que estamos tratando de que no únicamente sea de transbordo, sino que tenga actividad de conectividad con el resto del país, con el resto de las comunidades, y entendemos que es necesario el que se puedan realizar otras actividades logísticas, que este punto en el mapa del mundo es el centro neurálgico y que podamos dar una mayor actividad logística. La Junta de Andalucía ya apostó por contar con nuevos espacios portuarios en la comarca, no tan próximos a lo que es el litoral, y en este caso tiene desarrollados 2 puntos, uno en Los Barrios y otro en San Roque. El de Los Barrios, Matrancas y Barrancas, creo que ya anda en un porcentaje elevado de comercialización. El de San Roque son 40 hectáreas con una inversión de casi 40 millones de euros que hizo la Junta de Andalucía y que desgraciadamente no se ha puesto en valor, no se ha podido comercializar porque no tenemos esa conectividad ferroviaria que necesitamos y que lo solventaría o ayudaría a su mayor comercialización el contar ya con una vía electrificada y actualizada en la densidad Bobadilla. Puerto Isla, Sí, ha dicho Juan Carlos. El empleo es fundamental y el puerto es un pilar fundamental de la economía y del empleo de la comarca, junto con las grandes industrias. Recientemente la Universidad de Cádiz realizó un estudio de impacto económico y social y arrojaba cerca de 30.000 empleos, directos e indirectos inducidos. Y eso se está manteniendo a pesar de esa isla que es el puerto. ¿Cuánto empleo no se podría haber creado si realmente nuestro puerto estuviese comunicado? Si esas zonas logísticas que comentaba el alcalde estuviesen llenas, si tuviésemos posibilidad, además de ser un gran centro de concentración de cargas, de tráfico de tránsito fundamentalmente, también fuese un puerto que pudiese penetrar hacia el interior y pudiese transportar y recibir mercancías de su interland natural. Se están perdiendo cantidad inmensa de oportunidades de negocio y de creación de empleo.
Manolo. Sí, bueno, un poco que añadir. Que de sobra hemos analizado todas las repercusiones que el empleo tendría, de las potencialidades que tendría tener una conexión que para nosotros es clave, que nos conecte con Madrid y con el resto de Europa de manera a la altura de lo que hay ahora mismo, ¿no? En ese sentido, ya estamos padeciendo un proyecto, o los proyectos que están en lo alto de la mesa, son proyectos de bajo costo, es decir, de donde hablábamos de doble vía, de tal, vamos a menos, pero en cualquier caso, por lo menos necesitamos tener esa conexión que nos permita llegar al resto por ferrocarril al resto de la red logística del Estado, ¿no? También ha habido intereses, yo creo que, si me permitís la palabra, la expresión intereses bastardos, de decir que enfrentar a unos corredores con otros, de unos proyectos con otros, tal, cuando al final estamos hablando de conectar pues lo que es el conjunto del tejido del territorio del Estado y fundamentalmente conectarnos con Europa por un medio rápido, eficaz, medioambientalmente sostenible. Nosotros como sindicato desde Comisiones Obreras hemos hecho también nuestra autocrítica y aterrizo en el tema del empleo. Y es que es verdad que nosotros no hemos sido capaces de trasladar, o por lo menos en la medida en la que a nosotros nos gustaría, que esto no es un problema de empresa, que esto no es un problema solo y exclusivamente del puerto, del tejido empresarial del campo de Gibraltar, sino que esto es un problema, una cuestión que nos afecta a todos y que la creación de empleo, que es una demanda social ampliamente extendida, como puede ser de otra manera, en nuestra comarca, tiene mucho que ver la creación de empleo con este tipo de infraestructura. Y en ese sentido, desde Comisión Obrera estamos poniendo mucho el acento en estos momentos en situar esos ferrocarriles de empleo, porque ya digo, hemos detectado que es verdad que muchas veces es un tema de los empresarios, de las empresas, que sean ellos los que lo peleen. Es un tema de la sociedad. Nosotros como sindicatos tenemos una apuesta importante por el empleo, no puede ser de otra manera, y en ese sentido creemos que conexión ferroviaria y empleo es una cuestión que va íntimamente ligada. Ahora quisiera, si me permite, añadir lo que has comentado de la polémica esa absurda de un corredor u otro. Hay que vertebrar el país, ya le quedó bien claro que el potencial que tiene el Levante es impresionante, tiene que estar comunicado, y hay que complementar la España radial con la España periférica, y tenemos la suerte de que el tramo Algeciras-Bobadilla, que es el que necesitamos nosotros, está en el corredor mediterráneo, tanto en su ramal costero como en su ramal central, y en el corredor atlántico. Es que Europa se necesita conectar sobre todo con el Magreb, y ha definido la conexión a través del puerto de Algeciras como uno de los 5 grandes ejes transnacionales de toda la Unión Europea. Lo que hay que entender también, y todo es complementario, es que esa complementariedad entre la España radial y la España periférica es que en nuestro caso todavía la radial no se ha dado. Por eso también peleamos con ella, pero nos viene magníficamente conectarnos con Madrid, conectarnos con Cádiz, conectarnos con Málaga y vertebrar también toda nuestra región. Vertebrar y completar la España radial con la España circular, esa es la intención. Hablamos ahora de... Os voy a hacer una pregunta que es para Juan Carlos y para Manolo, porque es más sobre pasajeros, vamos a ver, y sobre la reducción de tiempos. ¿Es una necesidad? Yo creo que todas las Después también. Son 5 millones de pasajeros. Sí, sí. Cuando se trata de realizar una inversión, en mejorar con las nuevas tecnologías, o en este caso con las nuevas capacidades, lo que buscamos es mejorar el tiempo. Lo buscan los pasajeros y lo buscan también los empresarios en el tráfico de mercancías. Ese es el reto, y por tanto lo que podemos señalar es que en Madrid, hacia Madrid, cuando se hizo la actuación, que muchos niegan, de los 60 kilómetros que se actuó en la vía, y que tenemos una vía así actualizada en el tramo de San Pablo a Ronda, bajamos 20 y tantos minutos la comunicación con Madrid, que se ha notado, ya no son 5 horas y pico, hemos bajado a menos de 5 horas en el tráfico desde Algeciras a Madrid, y eso ha permitido que haya pues mayor afluencia y que se utilice aún más esa vía ferroviaria entre Algeciras y Madrid. Eso sucedió en el año 2011, hay quienes quieren borrar esa etapa, pero todavía necesitamos actuar en el resto del tramo. Suman 176 kilómetros, quedan pues más de 120, por tanto, por actuar. Se actuó sobre 60, provocamos unos 20 y tantos minutos de diferencia de reducción,
Y yo espero y deseo que si se invierte lo necesario y pronto, y se cumple con el reto con Europa del 2020, que es inviable, pero como el ministro dice que va a ser, hagámosle caso, a ver si es verdad y se cumple, que el 2020 está aquí al lado. Si se realiza esa inversión, yo creo que podemos restar nuevamente otros 30 minutos a ese tiempo de conexión con la capital, con Madrid, y estoy convencido que lo notarían tanto los empresarios con las mercancías, pero también con el número de pasajeros. Yo creo que el tema de pasajeros, centrar que esta comarca, además de dos marcas turísticas de primer orden, como puede ser Sotogrande o como puede ser Tarifa, tiene una amplia oferta turística que está muy lastrada por la incapacidad de poder acceder a nuestra comarca en unas condiciones mínimamente lógicas vía ferrocarril, y en ese sentido es que fuéramos capaces de tener una conectividad con el resto del país para pasajeros mediante ferrocarril. Entendemos que es fundamental, que es importante, por no hablar de lo que supone esta zona, de lo que es el tránsito de pasajeros respecto al norte de África, la puerta a ese sector. En ese sentido nos parece clave también hablar del tráfico de personas. Manolo, tráfico de mercancías, conexión con Europa, mejoras en la exportación. Sí, es fundamental. Y yo añadiría lo de pasajeros, son 5 millones de pasajeros los que contabiliza el puerto Algeciras y Tarifa en esa conexión con África. Estamos a 9 millas náuticas nada más de una orilla de otra. En cuanto a mercancías, es cierto que nuestro puerto es fundamentalmente un puerto de concentración de carga, de tránsito. Pero estamos peleando por que sea un puerto también de valor añadido hacia el interior, de importación y exportación. Eso es impensable hoy día sin unas buenas comunicaciones ferroviarias. Y ahí estamos compitiendo con otros puertos, no me referiría a puertos nacionales, que también tienen su zona de influencia, sino puertos de otros países, de terceros países, como puede ser el puerto de Sines, y estamos compitiendo pues, con una mano atada a la espalda, con un ferrocarril de hace más de 100 años, que no permite y que no da fiabilidad a nuestros clientes marítimos para dejar aquí las mercancías o recibirlas desde el interior. Entonces es fundamental para el puerto el desarrollo ferroviario. Ayer también, si me permite, comentaba el presidente de ANAVE, Adolfo Tor, el problema del impacto medioambiental. A esa pregunta llegamos ahora. Espero que la No, lo voy a hacer ahora mismo y vamos a ir a dirigir a ti. O sea, que hablemos de la reducción. Sí, se supone que con el corredor mediterráneo se reducirán 900.000 toneladas de CO2, que eso equivale a 130.000 vehículos menos en la carretera durante un año. El corredor mediterráneo es una apuesta también por la sostenibilidad. Claro que sí. Para que se haga una idea, ahora mismo, entre los contenedores de importación y exportación que van por carretera, que son la mayoría, entre el tráfico rodado que atraviesa el estrecho y entre los camiones que pone en carretera la Asociación de Grandes Industrias, están entrando, saliendo de algún punto del campo de Gibraltar un camión cargado de mercancía cada 46 segundos. Hace poco el presidente del puerto de Tánger, el señor Tassi, en unas reuniones estuvo aquí, específicamente de los dos corredores, el Atlántico y el Mediterráneo, a nivel europeo, estimaba que su puerto pondría en los próximos años en carretera 700.000 camiones al año. Y en conversaciones anteriores que había tenido con nuestro puerto, lo que venía era a testar si había capacidad suficiente de evacuación para esos 700.000 camiones al año. Desde el punto de vista medioambiental, el impacto va a ser absolutamente negativo si no conseguimos montar todos esos camiones en el tren. Necesitamos imperiosamente una verdadera autopista ferroviaria que nos permita montar los camiones en el tren y llevarlos para distribuir por el resto de la península y por Europa. Yo lanzaría un mensaje de tranquilidad, si parece, al sector del transporte en carretera, que cuando se estudie la vía del corredor ferroviario, con esa Algeciras Bobadilla, la conectividad con el resto del país, los retos y objetivos es que recoja hasta un 10% del tráfico que comentaba anteriormente el presidente de la autoridad portuaria y que hoy en día no alcanza ni siquiera el 1%, no alcanza ni siquiera el 1% el tráfico que hay por tren. Y por tanto sí que hay una mayor actividad y que se podría conseguir con el reto del tren.
y al mismo tiempo lanzar ese mensaje hacia ese sector del transporte en carretera, que siempre va a quedar como una parte relevante e importante de la actividad del Sí, alcalde, pero es que se trata de montar el camión en el tren también, que el transportista no va a perder. Es lo que está ocurriendo desde la frontera francesa, desde Le Boulou hasta Luxemburgo, porque es que además Francia ya el tráfico de camiones tan intenso que hay en Europa ya no lo permite prácticamente. Y se trata de, sin que se vaya en deterioro del negocio del transportista, que se monte en el tren, que incluso va más tranquilo y después el camión en la última milla es donde lo puede mejor utilizar. Sí, yo creo que es indudable, ¿no? Y lo hemos hablado en múltiples ocasiones, la necesidad de corregir los problemas ambientales de nuestra comarca, y uno de ellos es el tráfico pesado por nuestras carreteras, pero es un problema además yo creo que de que es finito, es decir, tú no puedes seguir exponencialmente creciendo el tráfico por carretera, y fundamentalmente los números que daba Manolo, que algunas veces lo hemos utilizado, ¿no? de camiones que salen del puerto, no es sostenible desde el punto de vista ambiental, y yo creo que una sociedad moderna hoy nos exige tener esa sensibilidad ambiental, y en ese sentido el tren es un elemento sustancial a la hora de corregir esas emisiones de CO2 que tanto nos preocupan, pero que luego en la práctica muchas veces no somos capaces de encontrar las soluciones, y las soluciones están ahí en el tema ferroviario. Si me permite un paréntesis, y es, a mí no me gusta hablar, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, de las cuestiones de enfrentamientos con otros territorios, de la discriminación, pero sí yo creo que hay un elemento que es preocupante y que salía en estos días, que ahora que estamos hablando del ferrocarril, hay que hablarlo, y Manolo lo planteaba en su intervención anterior. Hace una semana, creo que no hace más, se hablaba de la conexión con el puerto de Sines, en Portugal. Se hablaba del puerto de Sevilla, tal. Yo creo que hace falta que las administraciones, tanto la andaluza como la central, hablemos de desarrollo paralelo, hablemos de desarrollo armónico, porque lo que no podemos ver es que mientras algunos están ya poniéndose en clave competición, cuando decíamos que competimos con una mano atada a la falda, es preocupante, ¿no? Sin entrar en agravios, pero que no creo que al final los agravios no lleven a ningún sitio, pero sí es verdad que es preocupante que mientras algunos están hablando de esa conexión, pues nuestro puerto todavía, bueno, pues vemos la consignación presupuestaria que hay en los presupuestos generales del Estado, que no se, yo decía antes, no se ajusta el discurso de los responsables de la administración central con la consignación presupuestaria que luego vemos año tras año. Estamos viendo que los beneficios son empleo, movilidad, medio ambiente, son algunos de ellos. ¿Qué motivo se puede trasladar desde aquí a la sociedad civil para que se animen a firmar por el corredor mediterráneo? Bueno, que no es cosa del puerto, no es cosa ni siquiera de la comarca, ni siquiera de Andalucía, es el interés del país el que está en juego, y es sobre todo el interés de la Unión Europea. Es que ha sido la Unión Europea, a través de sendos reglamentos, los reglamentos no son como las directivas, que hay que transponerlo a la legislación de los Estados miembros, los reglamentos son de inmediato obligado cumplimiento. Y en esos reglamentos la Unión Europea, porque es consciente, no ya de la importancia del puerto y de esta zona, es consciente de que la conexión del territorio europeo con África, que es un país que está ahora en pleno desarrollo, se tiene que realizar a través del punto más cercano, que es el puerto de Algeciras. Entonces, tenemos que entender que es un interés muy general, que no es local de esta zona, sino de toda Europa, el tener una buena conexión a través del puerto de Algeciras con el Magreb. Y yo sumaría el que los pasajeros que puedan estar un poco más alejados de las decisiones, vamos a decir, de tipo económico, pero que en este caso hay una unanimidad y un 100% de colectivos sociales, económicos e incluso de grupos políticos que coincidimos en la necesidad de esa vía ferroviaria, la necesidad de Bobadilla, y que muchas veces pensamos en el apartado económico e incluso en el apartado individual de ciudadanos. Tenemos que requerir que exista una línea de alta velocidad para la comarca que nos conecte con igual que otras muchas capitales. El campo de Gibraltar suma más de 300.000 habitantes. Hay provincias de nuestro país que ya están conectadas a la línea de alta velocidad y que desgraciadamente aquí todavía no hay ni previsión. Y cada vez que hay alguna decisión alrededor de los presupuestos generales del Estado, si no se cae alguna cifra, muchas veces se cae un apellido. Y en este caso la línea que están pintando en el presupuesto ya ha perdido
ese nombre de línea de alta velocidad, ahora la llaman un poco de, no sé si tercer carril, que es como la quieren llamar, que al final lo que va a hacer es que compartamos el mismo carril las mercancías y los pasajeros, lo cual va a limitar aún más el desarrollo de nuestra comarca. Yo creo que entre todos tenemos que luchar por conseguir ese corredor y a poder ser porque tenga el apellido de línea de alta velocidad. Manolo, ¿qué motivos tenemos para invitar a las personas a que vengan aquí a conocer el proyecto? Y yo creo que se han dado varios, ¿no?, a lo largo de esta mesa. Si tengo que escoger alguno por encima de las Palmas y Sardinas, yo creo que la sociedad andaluza, la sociedad campoterrena, la sociedad española tenemos una sensibilidad especial porque es un problema que a todos nos atañe con el empleo, y entiendo que el ferrocarril es creación de empleo, y entiendo que firmar, que apoyar una iniciativa de estas características que trae empleo debería ser un aliciente para el conjunto de las personas, de la ciudadanía. Quizá podríamos aprovechar que tenemos aquí a algunas personas que nos están escuchando. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Nadie. Bueno, pues entonces seguimos. Yo sí que tengo, no sé si hay un motivo, hemos hablado un poco de objetivos, de motivos macro, como representantes de organizaciones, instituciones, pero ¿hay algún motivo también personal? Si viajan mucho, si es necesario, si tiene algún motivo más personal, no tan macro, no tan de organización. Yo puedo decir que para que quienes no conozcan la vía ferroviaria a la que tantas veces me estoy refiriendo, a la agencia de Bobadilla, para los vecinos del campo de Gibraltar a nivel individual, muchas veces esa vía la tenemos como una parte turística de interior, que al menos en mi caso lo utilizamos como una vía familiar de escape sábado y el domingo para pasar un día alrededor del tren, que va a una marcha muy reducida, de puntos de 50 km, 60 km/h, donde los niños lo pasan bien, y que esa es la realidad de lo que tratamos de hacer ver, que no podemos tener ese sentimiento de que nuestro tren es una aventura, pero prácticamente es una aventura. Visitamos la Jimera del IVA o pasamos el día en Ronda, y lo hacemos para que disfruten de cómo era el tren en el siglo XIX, pero lo hacemos en el siglo XXI. Siglo XIX en el siglo XXI. Pues yo como tema personal, yo diría que llevo 20 años al frente del puerto reclamando el tren, y que otros 20 años no puedo contar. Sí. Muy bueno. Bueno, La verdad es que es complicado superar la brillante de Manolo, pero en cualquier caso, a nivel personal, ¿no?, yo creo que tanto por cuestiones de trabajo como por cuestiones de ocio, es una pena que no nos podamos plantear, salvo el viaje exótico que nos planteaba, que yo lo recomiendo, es una vía preciosa, Habrá que hacerlo. genial, unas estaciones maravillosas y una gastronomía de la Sierra de Málaga estupenda, de la Sierra de Ronda estupenda. Cuando te lo quieres plantear a nivel personal, pues lo mejor dicho, lo tenemos fuera de nuestra opción a nivel personal o a nivel profesional. Si tienes que ir a Madrid, si tienes que ir al resto del Estado, es una pena que no podamos contar un transporte acorde con el momento de la historia en el que estamos viviendo. Nos gustaría poder. Yo venía ayer de Madrid, fui y vine en autobús, y la verdad es que estoy muy motivado después de 20 y tantas horas en un autobús. Te motiva mucho a la hora de exigirte, de mandar que se cumplan los compromisos, que ahora, como bien decía Manolo, estamos hablando de que se cumpla la ley. Ahora que todos hablamos tanto que la ley está para cumplirla, los corredores ferroviarios transeuropeos son ley europea y hay que cumplirlo. Manolo Triano, Juan Carlos Ruiz, Manolo Morón, agradeceros que hayáis estado hoy con nosotros en esta mesa redonda, y ahora me gustaría solo pediros un favor, y es que me acompañéis a hacernos la foto para gritar alto: quiero corredor. Nos vamos allí. Muchas gracias.